Hola amigos, en este día la pregunta es, ¿por qué para nosotros es tan difícil aceptar las grandezas de Dios? Vamos a leer Jeremías 32:17 y dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjese que acá Jeremías está reconociendo la gran fuerza y el gran poder de Jehová y que no hay nada imposible para él. Y así es, no hay nada imposible para Dios. Pero desafortunadamente nosotros como seres humanos le ponemos un límite a Dios. Nosotros a veces pensamos que Dios no puede hacer ciertas cosas, sino que lo tenemos acá, le ponemos un límite y ese límite no nos deja ver las grandezas de Dios aunque estén delante de nosotros. Fíjense que hace unos días yo vi una película. Es una historia real de un niño de 4 años de hace mucho tiempo que él tuvo una experiencia con Dios. Él estaba enfermo y lo tuvieron que operar de emergencia. Él no se murió. Sin embargo, él tuvo una experiencia de ir al cielo. Y él dice que él vio a Jesús y estaba en el paraíso porque ahí vio a su hermanita que no había nacido, vio a otras personas y habló con ellas y vio los ángeles que cantaban con una voz espectacular, maravillosa, algo que él nunca había escuchado en la tierra. Cuando él regresó y él empezó a contarle la historia a sus padres, y su papá era un pastor, el papá no creía lo que él le estaba diciendo. Él empezó como a sentirse extraño y él y su madre pensaban que él era porque él tenía una gran imaginación y porque era muy inteligente. Pero noten ustedes que aún aquellas personas que hablan de la palabra de Dios, que dicen que salen en el camino de Dios, se les hace difícil creer quién es Dios, qué tan grande es Dios, la magnificencia de Dios, lo que Él puede hacer para con nosotros los seres humanos. Ellos dudaban. Y les costó admitir que el hijo había tenido una experiencia con Dios, que había visto al mismo Dios en el cielo. Entonces, así nos pasa a cada uno de nosotros. Yo también, cuando mi Señor se presentó a mí, yo también tuve esa inseguridad, tuve esas dudas de no creer quién era Dios. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos poco amor, porque nosotros nos olvidamos quién es Dios, le ponemos ese límite del que yo les estaba hablando, un límite, y vemos a Dios pequeño como si fuera una hormiga y nosotros nos creemos grandes y le ponemos un límite a las fuerza y al poder a Él. Si Dios abrió el mar, si creó el universo, la tierra, todo lo que existe y nos creó a nosotros, no nos va a poder llevar al cielo, nosotros vivos, y ver las cosas grandes que hay en el cielo. Eso es lo que nosotros no podemos entender. Si tú le dices a una persona como a mí, cuando yo cumplí hace unos 3 años que en mi cumpleaños, el Señor me llevó al cielo y yo me podía ver como una niña en un vestido hermoso alrededor de Él, cantando alegre. Eso es algo que la gente no entiende, pero que es real, porque Dios lo ha hecho conmigo. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, nosotros empezamos a creer y a ver las cosas que Él nos enseña. Fíjense que cuando uno se enamora acá en la tierra, ya sea de la pareja, ya sea una mujer se enamora de un hombre o como sea, uno se empieza a creérselo todo, ¿verdad? Uno los ama tanto que a veces uno no puede ver ni los defectos de esa persona. Y aunque a veces la gente le dice, ven, ten cuidado con ese porque mira esto, uno está cegado porque no quiere escuchar, porque está enamorado. Y así deberíamos nosotros de enamorarnos de Dios, porque el enemigo viene y nos ciega, nos pone un velo para que nosotros no veamos la grandeza de Dios, para que nosotros le pongamos ese límite a Dios, para que nosotros no podamos experimentar lo grande de Dios, porque a Él no le conviene que nosotros regresemos a Dios. Entonces Él nos pone un velo y nos pone confusión en la mente y dice, no, es que Dios no es capaz de eso. Pero cuando nosotros aprendemos a verdaderamente a enamorarnos de Dios, a enamorarnos y a creerle todo lo que Él dice, lo que Él hace, entonces ahí es cuando veremos la gloria de Dios. Ahí es cuando nosotros podremos ver lo grande de Dios. Fíjense que Jesús se lo dijo y hemos hablado de eso. Te dice,
verás la gloria de Dios cuando nosotros creemos, cuando nosotros le amamos verdaderamente a Él. Entonces, eso, falta de amor y esa falta de creerle a Dios es la que no nos deja ver las grandezas y experimentar lo grande de Dios. Cuando nosotros aprendemos a amarle verdaderamente así, a ciegas, lo que el Señor diga, entonces veremos la gloria de Dios. Entonces yo los animo a cada uno de ustedes a que se esfuercen, porque es lo más hermoso. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, podemos ver su grandeza, podemos ver su fuerza, podemos ver su poder y experimentamos lo grande de Dios. Ya no le pongamos límites a Dios, ya no le pongamos límites a las grandezas de Él, sino que amémoslo para que lo veamos grande y Él se pueda manifestar grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Así que ánimo, no se dejen cegar por el enemigo, no se dejen cegar por las cosas de este mundo, sino que echen pa'lante con fuerza, con poder, con autoridad de Jehová, venciendo cada una de esas cosas para que puedan experimentar lo grande de Dios. Bueno, amigos, los dejo con este hermoso mensaje del día de hoy. Que Dios me los bendiga, compártanlo con otras personas para que sea de bendición también para ellos. Ese es mi gran deseo, que otras personas escuchen este mensaje para que se llenen de bendición. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.